Amén y amén. Salmo 19:1. Salmo 19:1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que cuando dice que el cielo cuenta la gloria de Dios, está hablando en presente. El tiempo de Dios es un eterno presente, por lo tanto el cielo no conoce el silencio. El cielo siempre tiene sonido. Yo quiero que no te olvides de eso. El cielo siempre tiene sonido. El firmamento habla, los ángeles cantan, la adoración nunca cesa delante del trono de Dios, porque el cielo no fue creado para hacer silencio. El cielo fue creado para hacer ruido, y ruido santo, ruido santo de adoración. Pero no hay nada más angustiante, amados. No hay nada más angustiante que un hijo de Dios quiera escuchar al cielo y que el cielo no responda. No hay nada más desesperante para alguien que ama a Dios llamar al cielo y no oír respuesta. Eso es una realidad. ¿Por qué, amados? Porque hay silencios que incomodan, pero hay silencios que desesperan. Hay silencios que duran minutos, pero hay otros silencios que duran estaciones y a veces son largas. Y en la Biblia es mencionada una estación, un tiempo específico es mencionado en la Biblia. Hay un tiempo específico donde parecía que Dios estaba en silencio, donde Dios parecía que no hablaba. Y este tiempo está registrado en el libro de Esther. En el libro de Esther. El pueblo de Dios, cuando vemos la historia de Esther, el pueblo de Dios estaba tranquilo, no estaba preocupado, estaba en su día a día, estaba viviendo común, sin nada que le molestara. Pero había un hombre llamado Amán, que se levantó no solamente contra uno, sino contra todo un pueblo. Contra todo un pueblo. Y logró algo peligroso Amán. Amán logró algo muy peligroso porque Amán consiguió un decreto. Amán consiguió una orden legal por el rey, una fecha marcada, un día donde todo terminaría, es decir, exterminaría toda una nación, toda una nación. Y Amán, así como Amán consiguió un decreto, una orden legal, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado cuando creemos que Dios hace silencio y nos enojamos con él, porque Satanás está esperando una orden, algo legal, que tú le des legalidad para él poder ir a reclamarle al rey y decir: yo tengo autoridad ahí, yo puedo entrar. Abrió la puerta de la queja, abrió la puerta de la murmuración, abrió la puerta de la falta de perdón, abrió una puerta y ahí se presenta Amán. Amados, y mientras todo esto pasaba, Dios no hablaba, ahí no había profetas, ahí no había nadie anunciando nada, no había una señal. Y aún más les digo algo por si no lo sabían: en el libro de Esther el nombre de Dios no es mencionado. En el libro de Esther Dios no es mencionado ni una sola vez. Pero fue Él quien cambió la tristeza en gozo, y fue Él el que cambió el luto en día bueno. Quiere decir, amados, que lo más impactante no es que Dios no habló, que Dios no fue mencionado. Lo más impactante es que Dios estaba obrando mientras que el pueblo creía que estaba callado. Así que mientras tú crees en tu proceso que Dios ha hecho silencio, yo te quiero decir que Dios nunca hace silencio, porque el cielo no calla. El cielo no calla. Amados, yo quiero que recuerdes esto y lo vamos a repetir varias veces esta mañana. El cielo nunca queda en silencio. Solo cambia la forma en la que te está hablando. El cielo nunca queda en silencio, solo que Dios cambia la forma en la que se está comunicando. Y esta mañana yo conversaba con la hermana Fabiana sobre un tema, una persona. Y es interesante porque muchas veces nosotros clamamos a Dios por algo, pero no tenemos respuesta de Dios en esa área porque no estamos conectados con el tiempo de lo que Dios está haciendo. Hay gente que está clamando para que Dios le quite un pecado, la mentira, pero Dios no quiere trabajar la mentira. Dios simplemente se conforma por un tiempo en que tú vayas al secreto y le digas: Señor, te pido perdón, hoy volví a mentir.
miserable de mí, lloraste, te humillaste, te volviste a levantar 3 días después, volviste a... Señor, yo mentí otra vez. Esa humillación, ese arrepentimiento a veces es suficiente, porque no es lo que Dios quiere tratar contigo ahora. Por eso te deja. ¿No te has dado cuenta que hay cosas con las que estás luchando hace años y como otras ya no están? Porque Dios tiene un tiempo para trabajar con cada uno de nosotros. Y hay gente clamando por una casa, un ejemplo, clamando por la casa, pero Dios está clamando para que tu corazón se alinee. Y tú estás clamando por la casa, Dios no responde, te enojas con Dios porque no hay respuesta por la casa, pero no estás alineado a que Dios que está hablando, pero en otro idioma. Y no te digo un idioma extraño, sino en uno que tú no conoces, porque dejaste de orar, dejaste de entrar al secreto. Amados, hay momentos donde Dios no responde con voz, responde con movimiento. No responde con palabras, responde con una reversión desde lo oculto que tú no sabes. No responde inmediatamente, pero responde estratégicamente. ¿Por qué, amados? Porque aquí es donde muchos nos equivocamos. Porque cuando muchas veces no oímos la voz de Dios, dejamos de buscarlo. Cuando no escuchamos la voz de Dios sobre un área que nosotros creemos que es la que tenemos que cambiar en ese momento, ya sea de prosperidad, de sanidad o de cualquier área, y Dios no responde en esa área, muchas veces el error es que dejamos de buscarlo porque decimos, Dios ya se olvidó de mí. El problema es que quizás Dios lo que quiere hablarte, lo que quiere enseñarse, lo que quiere tratar contigo, no es lo que tú te estás esforzando en orar. Simplemente entra y dile, Señor, esto es lo que yo necesito, pero tú sabes qué es lo que me conviene, porque esa es la diferencia. Decirle, Señor, ¿qué es lo que me conviene? Yo te pido esto porque yo lo reconozco, tu espíritu me convence de esto, pero ¿qué es lo que me conviene ahora? Amados, el libro de Esther nos enseña algo poderoso. Cuando el cielo parece estar en silencio es cuando más necesitamos orar primero. Cuando ves que el cielo está en silencio en un área, ora, pero busca dirección para que tu oración se conecte a la voz que está saliendo del altar de Dios. Porque Dios nunca hace silencio. El cielo nunca hace silencio, pero para nosotros sí. Porque hay momentos donde incluso hasta nuestros oídos naturales serán taponados. Nuestros oídos espirituales serán bloqueados porque Dios quiere que tú ores con fe, creyendo que Él está obrando. Porque simplemente Dios dice, yo tengo tu respuesta, pero tienes que tener fe. A veces Dios no va a hacer silencio, Él sigue hablando, pero Él no permite que tu oído ni espiritual ni natural pueda escuchar nada, porque Él quiere que respondas con fe. Y la fe viene por la oración. Y la fe viene por la palabra de Dios. Amados, hay muchas veces donde nosotros ignoramos, pero hay guerras que están en proceso. Hay decretos en nuestra contra que están en movimiento, por cosas que dijimos, por cosas que pensamos, por cosas que hicimos y que a veces ignoramos delante de Dios. Y Dios, yo quiero que sepas que Dios ya está trabajando aunque tú no lo oigas. Dios está trabajando. Yo quiero que sepas que Él está trabajando. Por eso, amados, si no oyes al cielo, no es que Dios se detuvo, es que ya una batalla comenzó, una respuesta que no y cuando esa batalla comienza, quizás no viste la respuesta, pero fue porque simplemente Dios comenzó a orar primero. Amada iglesia, el problema no es que Dios está en silencio. El problema es que muchas veces no estamos viviendo en la dimensión en la que Dios nos está hablando. ¿A cuánto les ha pasado que han estado en una situación, han orado, han esperado respuesta? Y Dios te da una respuesta, pero no te da la respuesta que estás esperando, pero te da una respuesta. Entonces cuando la respuesta que estás esperando no llega, pero igual Él te habla, entonces nos toca a nosotros conectarnos con la dimensión de su respuesta. No es encapricharme en lo que yo quiero, porque por algo Dios sabe. Quizás no es el tiempo de recibir, quizás no es el tiempo de... Amados, porque muchas veces mientras podemos sentir silencio, el mundo espiritual sigue en movimiento. El mundo espiritual no se detiene, siempre está en movimiento. Amados, mientras Esther no veía nada y ella estaba en el palacio, ya había un decreto, ya había un enemigo, ya había una fecha de destrucción. Y yo quiero que sepas que el enemigo no se detiene porque estés aquí. El enemigo no se detiene porque te arrodilles a orar.
El enemigo no se detiene porque leas, ores, adores o cante, hagas lo que hagas para el Señor. Él no se detiene. Mientras hagas eso, más va a querer poner tropiezo. Entonces Esther no veía nada, pero ya había un proceso, ya había algo que se estaba gestando. Amados, la guerra ya estaba activa antes de que el pueblo llegara a reaccionar. Y muchas veces sin darnos cuenta hay una guerra que se está gestando. ¿A cuántos le pasó que por un momento se iban a ir en un colectivo o en algún movimiento y dijeron, se me fue el colectivo, y más adelante el colectivo tuvo un accidente? Quiere decir que hay una guerra que está activa, que tú no ves, pero que Dios te está librando de ella. Efesios 6:12 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. No dice del siglo pasado, de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, nuestro problema no es natural, es espiritual. La guerra, la lucha es espiritual. Amán ya había pensado, diseñado, decretado, y el pueblo ni siquiera se había enterado. Amados, hay batallas que comenzaron sin tu permiso. Hay batallas que comienzan sin nuestro permiso. Hay batallas que comienzan porque muchas veces descuidamos cosas. Y hay otras que empiezan porque el diablo simplemente quiere destruir lo que está en ti. Cuando el diablo se levanta para destruir algo de ti, no es porque tú estás débil, es porque lo que tú tienes vale mucho más. El diablo no ataca lo que no tiene valor. El diablo no toca lo que no tiene valor. El diablo toca lo que vale para Dios. Por eso él fue y tentó a Jesús, intentó tocarlo, intentó manipular la situación. Pero como hablamos el jueves, Jesús simplemente dijo no, lo que es mío lo recibo, y lo que él recibió ahora es tuyo, por herencia. Amados, el silencio de Dios muchas veces no es ausencia, es una estrategia del cielo. En el libro de Esther Dios no habla, pero aunque Dios no hable, no es mencionado, Dios mueve al rey a hacer algo. Dios posiciona a Esther en un lugar de autoridad. Dios incomoda la noche del rey y le quita el sueño para descubrir el plan que estaba haciendo Naamán. Dios cambió los tiempos. Dios, aunque no fue mencionado y parecía que hacía silencio, Él quitó la tristeza en gozo y el luto en día bueno. Porque Dios, amados, estaba trabajando sin hacer ruido. El cielo no deja de hacer ruido, pero a veces Dios permite que para nosotros parezca silencio. Juan 5:17 dice: mi padre hasta ahora, dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también. Aunque tú no lo veas, Dios no ha dejado de trabajar. Aunque tú creas que no, Dios sigue trabajando. Y si Dios sigue trabajando y Cristo en la tierra dijo que Él también trabajaba, y nosotros somos hijos de Dios, a nosotros también nos toca seguir trabajando. Y trabajamos en la oración, trabajamos en la fe. Por eso cuando no discernimos la guerra, interpretamos mal el silencio de Dios y empezamos a maldecir lo que Dios bendijo. Amados, y es ahí donde muchos a veces dicen, Dios no me escucha, Dios no me responde. Y no estás discerniendo la batalla. Cuando sientas que hay un silencio de parte del cielo, entra al secreto y pregúntale, Señor, ¿por qué no escucho? ¿Por qué mi mirada está puesta donde no debo? ¿Acaso mis oídos no se han abierto porque estoy buscando lo que no tengo que buscar? Porque para eso está el Espíritu Santo. Escudriña mi corazón. Muéstrame, Señor, dice el salmista. Por eso es que cuando nosotros vemos en Daniel 10, dice que desde el primer día que Daniel hizo oración vino la respuesta. Pero dice que se levantó el príncipe de Persia y dice que se opuso. Quiere decir que si el cielo no suena, no es porque Dios se cayó, es porque el enemigo ya se movió antes de que tú te des cuenta y Dios ya decidió entrar en la guerra por ti.
A veces el silencio de Dios no es porque Dios no está obrando. Y nosotros no vemos lo que se está moviendo en el mundo espiritual hasta que algo pasa. Y el rey es incomodado en el sueño, hasta que algo pasa y el Espíritu Santo te quita el sueño en la noche. Y vas a orar y Él te muestra lo que está pasando. Amados, el Salmo 121:4 dice algo poderoso y quiero que te lo aprendas de memoria. Salmo 121:4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no dormirá, no se adormecerá el que guarda tu vida. No se adormecerá, no descansará el que guarda nuestra vida. Quiere decir que el que guarda nuestra vida, guarda también nuestra casa, porque tu casa también es salva. El que guarda tu vida, guarda tu familia. Él no se ha dormido. Amados, pero aquí hay un peligro. Porque mientras hay guerra, muchos están en la pasividad. Mientras hay decretos, muchos están en silencio. Y aquí entra una urgencia en este tiempo. Hay una urgencia que entra en este tiempo. Y es que no podemos darnos el lujo de estar en silencio porque suponemos que Dios que está en silencio. Tenemos que entender que el mundo espiritual se sigue moviendo. Y no solamente lo contrario, también lo nuestro. Los ángeles se mueven. La presencia de Dios se mueve. Amados, porque mientras muchos esperan una señal o una palabra de Dios, Dios que está esperando una respuesta de obediencia tuya. Muchas veces esperamos la señal, pero Dios simplemente está esperando una respuesta de obediencia. Y cuando el pueblo entendió esto, amados, porque a veces olvidamos cuál es la respuesta, pero la respuesta simplemente es orar primero. Y cuando el pueblo de Israel entendió esto y dejó de ignorar la guerra, dejó de vivir distraído, dice que el pueblo comenzó a orar. Y ahí algo cambió. Algo cambió. Amados, porque la historia de Esther no termina en fracaso. La historia de Esther no termina en derrota. La historia de Esther no termina en tragedia, termina en transformación. Fue transformado el luto en alegría. El luto en día bueno, la tristeza en alegría. Amado, y ese episodio, ese evento que ocurre en el libro de Esther, termina formando parte de un mes en el mes hebreo, en el calendario hebreo, que es el mes que se llama Adar. Adar. Y no es solo un mes en el calendario hebreo, sino que también es un patrón espiritual, porque muestra que Dios tomaba donde había un decreto de muerte y trae vida. Y yo quiero que sepa que desde el día en punto en que decidiste seguir a Cristo en tu corazón, todo decreto de muerte contra tu vida se anuló. Todo decreto. Amados, Dios está cambiando decretos en tu contra. Dios está interviniendo aun cuando parece que está en silencio. Esther 9:22 dice la palabra: como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, dice el Señor. Él dio una orden: día de gozo, día de banquete, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Amados, ustedes saben que esto es lo que se conoce en la cultura hebrea como la fiesta del Purim. En la fiesta del Purim, ellos lo primero que hacen es que hacen obras de teatro representando la vida y la obra de todo lo que fue la vida de Esther, de Naamán, de Amán y el rey. Pero otra cosa que hacen ese día es que ellos preparan comidas especiales. No es simplemente hervir una batata y regalarla. Comidas especiales, dice. Así es la cultura. La mejor comida, y se la regalan a amigos, familiares, a hermanos. Pero aparte de eso, ellos salen y preparan ofrendas para ayudar a todo el que está necesitado, y también le llevan comida. Literal, eso es lo que hacen ellos en la fiesta del Purim.
Quiere decir, amados, que si el pueblo de Israel todavía sigue celebrando una victoria en el Antiguo Testamento, ¿qué hacemos nosotros con la gratitud que deberíamos tener por lo que Cristo está haciendo hoy, por lo que ya ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo por tu familia y por lo que se está ocupando de tu futuro y mi futuro? Si el pueblo de Israel sabe ser agradecido con Dios, con algo que ya pasó, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser agradecidos hoy con la sangre de Cristo, por las llagas del Cordero? Por eso es que un corazón agradecido, amados, es un corazón que es contrito, humillado, entregado al Señor. Amados, y hay algo curioso que pasa. Yo esto no lo iba a añadir en la prédica, pero lo voy a compartir porque es necesario. Hay algo que pasa. Amán es descendiente de Amalek. Y en las fiestas del Purim, cuando el nombre de Amán es mencionado, la gente hace ruido. ¿Cuántos saben lo que es una matraca? Ese que hace ruido, ¿verdad? Bueno, cuando el nombre de Amán es mencionado, todos hacen ruido y gritan, hacen ovación, para que su nombre sea borrado. Sea borrado. Quiere decir grito de guerra, de victoria, de gozo. Amados, Adar es el tiempo donde Dios cambia lo que ya estaba escrito sobre lo que va a hacer contigo. Había un decreto de muerte sobre el pueblo, había una fecha marcada, había algo, una sentencia legal, pero Dios intervino. Y yo no sé qué decreto, qué situación. Hay muchas cosas que no puedo conocer, aunque algunas se acercan ustedes a nosotros y nos comparten, pero hay muchas cosas que yo no sé sobre su vida. Yo no sé qué palabra alguien soltó y te maldijo. Yo no sé qué alguien hizo en el mundo oculto para que te vaya mal. Yo no sé qué diagnóstico se levantó contra ti, pero lo que yo sí sé es que todo decreto Dios lo puede cambiar. Todo decreto puede ser cambiado, anulado y arrancado de tu vida. Todo. Por eso la palabra dice que ningún arma forjada prosperará contra ti. Isaías 54:17. Y dice que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dice el Señor. Así que aunque tú creas que Dios hace silencio, yo quiero que sepas que ningún arma forjada contra ti prosperará. Aunque tú creas que Dios que está haciendo silencio, que el cielo está haciendo silencio, tú vas a anular toda palabra que ha sido lanzada en contra de tu vida, por la autoridad que tienes, porque Él es tu Salvador. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amados, no importa lo que fue dicho contra ti, no importa lo que el diablo te susurre, lo que Dios dice es lo que permanece. Eres hijo, eres sal, eres luz, eres real sacerdocio, eres linaje escogido, estás aquí porque eres salvo, tienes al Espíritu Santo adentro, no necesitas que te visite para irte a un lugar y que te venga encima, no, Él está contigo, Él vive ahí, así que ámalo. Ocúpate de que tu vida, cada habitación de tu vida, tú le puedas decir al Espíritu Santo: ¿en qué habitación quieres entrar hoy? ¿En qué habitación quieres entrar hoy? ¿Quieres entrar en la habitación del consuelo? Sí, consuélame, Espíritu Santo. ¿Quieres entrar en la habitación del amor? Sí, vamos a entrar porque está libre de falta de perdón. ¿Quieres entrar en la habitación de ayudar, de amar al prójimo? Sí, vamos a entrar porque toda buena obra, toda dádiva, todo don perfecto que viene del Padre de las luces está en esa habitación. Pero qué triste es que el Espíritu Santo no pueda entrar en todos los lugares de nuestro cuerpo. Qué triste que Él no pueda visitar un cuarto por falta de perdón, un cuarto donde hay rencor, una pieza, un lugar, una habitación. Él vive en nosotros, pero tenemos que hacer lo que se sienta cómodo donde está. Que se sienta cómodo donde está. Amados, el mes de Adar no eliminó el problema, no cambió el resultado, lo cambió Dios. Lo que iba a ser para destrucción terminó en celebración, y lo que era para luto terminó en gozo. Y yo te digo que todo lo que hoy tú crees que va a ser para condenación terminará en victoria. Y todo luto que pueda estar cerca de ti queriendo mantenerte en una posición equivocada, yo quiero que sepa que se convertirá en gozo. Amados, lo que puede parecer el final para muchos, Dios lo va a usar como tu comienzo.
Para mí, yo creí que el final de lo que Dios me había dicho en el 2017 había terminado. Pero lo que yo creí que era mi final, Dios lo comenzó en un comienzo. Y es la obra que hoy tenemos acá. No es mi obra, es nuestra obra. Así que yo te digo, amado, que lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo va a usar para levantarte. Por eso tienes que amar tu proceso. Porque cuando amas el proceso, entiendes que en el proceso tienes que buscar más y más de Dios. Para que el proceso no te amargue, no te llene de rencor, no te lleve a que un espíritu de tristeza venga sobre ti. Yo también he estado en proceso, amado, y me he sentido triste, me he sentido mal, me he sentido que no vale la pena vivir. He tenido también proceso. Soy humano también, por si por ahí pensaban que no. Y porque a veces piensan que porque somos pastores no tenemos situaciones. Amados, yo les digo algo, pero aún así Dios supo mostrarme que siempre hay una salida. Yo quiero que recuerdes esto. Cuando el cielo parece estar en silencio es cuando más necesitas orar primero. Orar primero. Amados, la historia del pueblo de Israel en el libro de Esther no cambió cuando apareció Esther en escena. Cambió cuando el pueblo ayunó. Cuando el pueblo ayunó, cuando el pueblo oró, ellos no lo hicieron ni por su fuerza, ni por política, ni por estrategia humana. Cuando el pueblo se humilló, ayunó y oró en unidad, terminó. Porque quiero decirte algo, hay ataques que el enemigo está haciendo contra tu vida, a veces ni siquiera porque tiene puertas abiertas, es porque perteneces a esta casa. Mucha gente está siendo atacada solo por ser parte de un ministerio. No digo solo por donde quiera que estés. Solo por ser parte de un ministerio, ya el enemigo se levantó contra ti. Y quizás a veces digas, Señor, pero yo ya me revisé, entré al secreto, mira qué unción, mira tu presencia, ¿por qué todavía sigue en proceso? Si estoy bien contigo, estoy a cuenta, te pido perdón, me arrepiento, pero aún así hay proceso, porque pertenece a un ministerio. Porque Amán no se levantó contra uno, se levantó contra un pueblo. Y el enemigo no se levanta solo contra ti. Cuando el enemigo se levanta contra ti, quizás haya algún decreto, algo que tú permitiste que tuviera acceso. Puertas abiertas. Pero cuando las puertas están cerradas y sigue el proceso, es porque el enemigo se levanta contra el pueblo. Pero cuando el pueblo se une en oración, en ayuno, oramos los unos por los otros. Yo no tengo que saber el problema de Mili para orar por ella. Yo simplemente le digo, Señor, aquí está tu hija. Señor, tú sabes la intención de su corazón, tú sabes por lo que está clamando. Si algo sé, porque le escuché orar hoy y mencionó algo sobre su hija, ok, eso yo lo grabo para orar en el secreto. Pero si yo no sé el resto, Señor, tú conoces su corazón. Dale en la medida en la que pueda sostener. Pero si no puedes sostenerlo, ayúdale en fortaleza, ayúdala de esta. Entonces empiezo a orar. Yo no conozco todos los problemas de Justo, ni de Lucía, ni de la gente, ni sus necesidades. Pero el problema es que cuando entendemos que ayunar por la iglesia no es orar solo, Señor, bendice la iglesia, envía avivamiento. No, es orar los unos por los otros. Cuando el pueblo se entró en ayuno, oración y se humilló, vino la victoria. Y hay victorias en nuestra vida que van a venir cuando como iglesia nos unamos en oración. Cuando como iglesia empecemos a bendecir otras iglesias. Porque yo ayer estuve conversando con alguien de quien no voy a dar nombre ni lugar, y me contaba situaciones de su iglesia. Y cuando yo estaba preparando la palabra, el Espíritu Santo me recordó. Y entendí que me estaba diciendo, ora por ese ministerio. Entonces el problema no es que a veces oramos solo por la casa, tenemos que orar por todo el cuerpo de Cristo. Porque Cristo no viene a buscar mi pan, Cristo viene a buscar una esposa, una novia. Amados, hay cosas que no van a cambiar hasta que nosotros nos metamos en oración. Hay que meterse en oración, en ayuno, en humillación. Por eso Esther, cuando esto lo hizo junto con el pueblo, ella pasó de estar escondida a estar posicionada. Pasó del silencio a ser voz y autoridad de Dios. Pero tuvo que hacer su parte. Amado, este no es tiempo de retroceder. Yo quiero que alguien me diga si tiene ánimo para retroceder. ¿Alguien tiene ánimo para retroceder? Esto es tiempo de avanzar con autoridad. No es tiempo de quedarte en silencio, es tiempo de levantar tu voz. No es tiempo de dudar, es tiempo de actuar. No es tiempo de sobrevivir, es tiempo de caminar como bendecido, como bendito, como hijo de Dios. No es tiempo de esconder tu llamado, es tiempo de manifestarlo.
con amor, con gracia, con mansedumbre. No es tiempo de esperar condiciones buenas, es tiempo de responder con propósito. No es tiempo de acomodarse y de estar tranquilo, es tiempo de alinearnos a la voz que Dios está hablando, pero que no estamos escuchando, porque no hemos entrado al secreto a orar para escuchar de dónde viene el mensaje. No es tiempo, amados, de acomodarnos, es tiempo de alinearnos. No es tiempo de observar la batalla, es tiempo de entrar en ella. Porque aunque tú no quieras, igual te mandan a la guerra. Amados, Dios se está moviendo. Y yo quiero que sepas que Dios también te está moviendo a ti. Dios te está moviendo al lugar donde debes estar. Dios nos está moviendo al lugar donde nos quiere posicionar. Dios lo está haciendo. Y muchas veces lo hace para hacernos creer que el cielo ha hecho silencio. Y presta atención a esto, amados. Porque la Biblia revela al enemigo y cómo obra al enemigo. Por eso es que hay que leer tanto la palabra de Dios. Hay que leer. ¿Es bueno escuchar prédicas? Sí, hay gente que tiene unos mensajes poderosos. Ayer le compartí una entrevista de una sierva del Señor que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, que le animo a que la vean. Les va a llenar. Pero no basta, amados, tienes que comer Biblia. Hay que comer, hay que alimentarse, hay que alimentarse. Amados, la Biblia no solo revela a Dios, también revela cómo opera el enemigo, y no muchas veces lo hace por nombres demoníacos. Espíritu de Belcebú, espíritu de tal cosa. No, muchas veces no lo hace así. La Biblia te lo hace mencionándote a personajes históricos que fueron influenciados y que son una representación. Por ejemplo, Faraón es un tipo de sistema opresor. Es un espíritu. Pero la Biblia no le dice espíritu opresor. Pero cuando tú lees y ves la historia de Faraón y el Espíritu Santo empieza a hablar contigo y empiezas a investigar, te das cuenta que es un espíritu opresor. Goliat es un tipo de espíritu desafiante. Él vino desafiante, pero solamente lo vence aquel que dice: tú vienes con lo que viene, pero yo vengo con el rey de Israel, con Jehová de los ejércitos. Judas es un tipo de espíritu de traición inspirada por Satanás. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer todo esto? Leyendo la palabra. ¿Cómo vas a tratarlo a Judas? Como Cristo le trató. Entonces, si no lees la Biblia, no vas a poder comprender qué batalla, qué tiempo estás viviendo. Amán es un tipo de acusador y exterminador. Amán no hablaba de destruir una nación. Y Amán no es Satanás, pero opera exactamente como opera el acusador. Veamos la palabra, Esther 3, 8 y 9. Veamos lo que hizo Amán, cizañero. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido. ¿Qué somos nosotros en esta tierra? Un pueblo esparcido. No porque no tenemos unidad como cuerpo de Cristo, sino que como hijos de Dios estamos esparcidos por todo el mundo. Dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Quiere decir que el enemigo sabe que tus leyes, tu obediencia es diferente a lo que el mundo tiene. Dice: y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlo vivir. A Satanás no le beneficia que tú vivas, que tú prediques, que tú hables, que tú enseñes, que tú ores por los enfermos, que tú ayunes, que tú ministres. No le beneficia. Y esto mismo que está diciendo Naamán es lo mismo que el enemigo está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Y en versículo 9 dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Amados, Amán no atacó primero con violencia, atacó con acusación y con astucia. El rey dijo, él le dijo al rey: hay un pueblo cuyas leyes son diferentes. Amán acusa al pueblo ante el rey, así como Satanás es acusador de los hermanos. Eso está en Apocalipsis 12:10. Satanás es acusador de los hermanos. El enemigo, amados, yo quiero que entiendas algo. Ambos buscaban destruir. Y el enemigo busca legalidad antes de ejercer poder. El enemigo busca legalidad antes de hacer algo contra tu vida. Él acusa, él señala,
Él exagera faltas. Él presenta al pueblo como rebelde. Y todo eso lo hace el enemigo. ¿Y lo hace dónde? Primero en tu mente. Segundo, usa personas a tu alrededor. Amados, en la liberación, Amán representa una acusación constante, una culpa persistente, señalamientos que buscan justificar la destrucción. Esther 3:2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Cada vez que tú no entiendes que el silencio de Dios es porque Dios te está hablando desde otra dimensión, no entras en oración, pero entras en queja, te estás arrodillando y humillando delante de aquel que te está haciendo dudar, delante de aquel que te está llevando a la parálisis espiritual. Por eso tienes que entrar al secreto, no importa la condición. Y sé que cuesta, sé que duele, sé que hay procesos que cuestan mucho, porque también no tiene que ser el mismo nombre del proceso para sentir lo mismo, pero que todo lo que padezca sea para llevarte de rodillas. Amados, Amán no soportaba que Mardoqueo no se inclinara. Y esto demuestra algo que está en Isaías 14, donde Satanás dice: bueno, en aquel entonces era Luzbel, y él dice: subiré, seré semejante al Altísimo. Hay un paralelismo. Amados, el espíritu de Amán no tolera no ser reconocido. Gente que solamente busca reconocimiento, cuidado, no esté operando un espíritu de Amán, un espíritu manipulador que te hace creer que mereces cuando realmente Dios te está llamando a ser siervo, no a mirar al otro por encima, sino a tu nivel, desde abajo. Amados, en la liberación este espíritu se manifiesta como orgullo extremo, necesidad de control, intolerancia a toda forma de autoridad de Dios. El espíritu de Amán se manifiesta como intolerancia a todo tipo de autoridad de Dios. Hilda es líder, no la ven como líder. Un ejemplo que pongo, un maestro no lo ven con autoridad, no lo ven como maestro, uno más. Entonces es importante entender, amados, que este espíritu no tiene necesariamente que estar dentro de la persona. Él opera desde afuera y no opera solo, no trabaja solo, porque él tenía gente a la que le dijo: prepara la horca para Mardoqueo. Él tenía gente a la que le dijo: anda y clava el decreto, vete a tal ciudad y anúncialo. Quiere decir que el espíritu de Amán, así como el diablo, como el enemigo, que lo reprenda a Dios, se mueve con otros espíritus. Amados, este espíritu de Amán odia hacia quien no se somete. Todo aquel que decide someterse a Dios y resistir al diablo tendrá el odio de este espíritu. Por otra parte, Amán es llamado Agageo, no Gago, Agageo. Quiere decir que es descendiente de Amalek. Éxodo 17:6. ¿Recuerdan cuando predicamos del espíritu de Amalek? Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Perdón, creo que copié mal el versículo. 17:7-6, Sofía. Por si por ahí lo copié mal. No recuerdo la cita. Bueno, no pasa nada. Amalek representa odio espiritual y persistencia, pero no momentánea, constante. Quiere decir que esto representa que estos espíritus se mueven con ataques repetitivos, patrones que se repiten de generación en generación, odio sin causas aparentes. Hay gente que tiene un odio por dentro sin causa aparente y que no suelta el odio por más que se arrepiente. Ciclos de destrucción, todo esto es manipulación de un espíritu como el de Amán. Por eso, amados, lo que no se confronta espiritualmente se hereda. Y todos hemos heredado iniquidad desde que nacemos. Pero por la sangre y las llagas de Cristo, porque esa cruz clavó todo decreto y todo lo que estaba levantado ha sido anulado de tu vida. Pero te toca a ti confrontar espiritualmente esa realidad para que tus hijos y tus bisnietos y tus nietos y toda tu descendencia futura no tenga que padecerlas.
Amado, esto es importante que lo sepas. Dios expone a todo lo que te ataca. Cuando estás en oración, Dios lo expone todo. Esther 6:1. Esther 6:1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces perdiste el sueño y te diste la vuelta 70 veces y te levantaste más cansado porque no entendiste que Dios te estaba llamando a orar? Cuando te quedas sin sueño, es cierto que a veces los problemas te quitan el sueño. Es cierto que a veces el estrés, las cargas te pueden quitar el sueño. A veces te acuestas tarde y te tienes que levantar en 3 horas, puedes llegar a perder el sueño. Pero son excepciones. Pero cuando Dios te quita el sueño es porque Él quiere revelarte lo que está pasando detrás. O te quiere mostrar lo que va a pasar para que por tu oración no ocurra. O te quiere advertir de algo que sí o sí va a pasar, pero que cuando ocurra ya sepas que Dios estuvo ahí para librarte de algo peor. Mientras Amán planeaba, Dios quitó el sueño. El espíritu de Amán siempre se delata, porque es un espíritu que se acelera, que se expone, que cae bajo su propio plan. Por eso Proverbios 26:27 dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él volverá. Y en Esther 7:10 vemos esta reversión. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán cae en su propia trampa. La horca que él preparó para Mardoqueo fue su propia horca. Satanás, la cruz que preparó para Cristo, fue su propia derrota. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como Amán fue colgado en una horca, Cristo colgó en su cruz todo lo que estaba en contra nuestra. Amados, si has vivido bajo acusación constante, si sientes culpa que no te deja avanzar, si hay patrones que se repiten, si sientes que hay como un Amán espiritual en tu vida soplándote al oído, yo quiero que recuerdes Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que andan conforme a la carne, no, para los que andan conforme al Espíritu. Yo quiero que te puedas poner en pie, amada iglesia. Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que renuncies. Vamos a renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a toda acusación y decidimos cerrar toda puerta de legalidad por sueños o por decretos. Padre, rompemos, anulamos como tu cruz, por esa sangre, por esas llagas, todo decreto, toda proclamación ahora se revierte en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que todo espíritu de Amán, todo espíritu, Señor, relacionado a este espíritu, Padre, que se levante en contra de tu pueblo, yo declaro, Señor, que ya tiene su caída. Yo declaro, Señor, que ya tiene su horca preparada, porque el acusador puede planear, pero Dios siempre escribe el final. Y lo que tú pensabas que era para tu mal, Dios lo va a voltear, Dios le va a dar la vuelta. Amada iglesia, escúchame bien. Adar no es solo un mes del calendario. Adar es un mes que te recuerda que todo lo que Dios ha hecho en tu vida lo ha hecho para bien. Ese es el mes en que Dios cambió la tristeza por gozo. Pero tienes que creer que el gozo tuyo ya está ahí. Tienes que creer que tu tristeza se va. Todo espíritu de tristeza se va de los cuerpos en el nombre de Jesús. Renuncia a la tristeza, renuncia a la conmiseración, renuncia al duelo, renuncia a todo aquello que te mantiene en baja frecuencia, doblado, inclinado, pero no delante de Dios, sino acomodado. Hoy en el nombre de Jesús, todo luto se vuelve día bueno. Todo luto cambia en el nombre de Jesucristo. Santo eres, Señor. Amados, este mes de Adar no ocurrió simplemente por mera lógica.
Había un decreto de muerte, había una fecha marcada, había un enemigo levantado, pero Dios estaba interviniendo cuando el pueblo no sabía. Y lo que iba a ser el final terminó siendo el comienzo. Lo que iba a ser luto terminó siendo celebración. Lo que iba a ser destrucción se volvió victoria. Por eso que tu forma de celebrar hoy cambie. No celebres solo levantando las manos y diciendo gracias, Señor. Celebra como un pueblo que aún no conoce a Cristo, pero sabe ser agradecido. Celebra como celebra hoy el pueblo judío. Celebra como ellos, con gozo, con alegría. Comparte, reparte. El día que recibas una buena noticia, ve y alégrate con otro. Da de lo que tienes, porque eso es gratitud. Eso es gratitud. Por eso, amados, Dios evitó esa guerra. Dios trajo buenos resultados, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y si Dios hizo eso con Esther, con un pueblo que no tenía un Cristo vivo, ¿cuánto más podrá hacer contigo? Hoy Dios te está diciendo: todo decreto se revierte, toda estrategia del enemigo se rompe, toda voz contraria se silencia, porque toda arma forjada contra ti no prosperará. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Vamos, repítelo: ningún arma forjada contra mí prosperará. Porque el mismo Dios que obró en silencio a favor del pueblo donde estaba Esther es el mismo Dios que hoy está obrando a favor tuyo. Y si el pueblo celebró es porque sobrevivió, es porque fue defendido, es porque Dios peleó por ellos, y hoy Dios está peleando por ti. Y tú no vas a salir de toda situación solo. Tú sales porque Dios está contigo, y como está contigo, Él también celebrará la victoria contigo. Declara conmigo: hoy entro en mi mes de Adar. Entro en reversión. Entro en victoria. Lo que me iba para mal, hoy Dios lo cambia. Lo que estaba escrito en mi contra, en contra de mi familia, hoy Dios lo revierte. Dios lo reescribe. Lo que parecía el final, Dios lo comienza en un nuevo comienzo para ti. Aleluya, gloria a Dios. Hoy todo decreto se revierte, toda estrategia se rompe, todo plan oculto cae por tierra. Toda saeta que esté volando, pestilencia que esté moviéndose, no importa si es de día o de noche, todo cae por tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Dios es tu refugio. Él es tu refugio. No estás peleando solo. No estás escondido en una cueva. Estás al abrigo del Altísimo. Tú habitas al abrigo del Altísimo. Tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Porque Jehová es tu luz. Él es tu salvación. No temas, hijo mío, te dice el Señor. Porque Él es tu fortaleza. Él es fortaleza de tu vida. Dios es tu amparo y tu fortaleza, amado. Y Él es el que te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Eres el que te libra de toda mentira, de todo lo que vuela en los aires. Por eso no temas, porque Él está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios. Él es tu Dios. Él es torre fuerte, Él es torre fuerte. Él es torre fuerte para ti. Jehová te guarda de todo mal. Él conoce tu entrada y tu salida y la vela. Él conoce tu levantar y tu sentar. Él lo vela, Él lo cuida. La maldición de Jehová no quedará sobre la casa del justo, porque solo bendición hay en la morada de los hijos de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Y en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta hora, Señor, que todo espíritu de revancha, de acechanza, todo lo que quiera venir, Señor, a robar, a arrancar, a destruir esta palabra del corazón de tus hijos, toda ave del cielo, toda roca, toda falsa piedra superficial, que no sea la roca angular, la que se profundiza para tener liberación, toda artimaña del diablo cae en el nombre de Jesús.
Rociamos tu sangre, Jesús, sobre esta casa, sobre cada corazón, sobre cada vida. Y hoy el Señor te recuerda, aunque parezca que el cielo hace silencio, yo estoy obrando. Aunque parezca que el cielo hace silencio, entra a orar primero y escucharás mi voz, dice el Señor. Escucharás mi dirección, porque en el secreto yo te guiaré. Porque mío eres tú, dice Jehová. Mío eres tú, dice el Señor. Y yo te enseñaré cosa oculta que ojo humano no ha visto, para que tengas la victoria, para que alcances lo que estás anhelando en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, yo quiero que sepas que Cristo protege tu casa, Cristo protege tu familia. Y el Señor te dice: yo te di potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa podrás pisar. Sobre toda cosa vas a poder pisar en el nombre de Jesús. Yo quiero que sepas, amado, que tú eres fuerte en Cristo. En Él hay fortaleza. Y yo quiero que sepas que cuando hay 2 o 3 reunidos, Él está allí. Pero yo quiero que sepas que cuando estás solo en la intimidad, orando, estás también reunido, porque no estás solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo están ahí contigo. No estás solo. Santo, santo, santo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira cuán hermoso. Mira cuán hermoso. Mira cuán precioso es habitar los hermanos juntos. Oremos los unos por los otros. Clamemos al Señor los unos por los otros. Humillémonos. Ayunémonos. Ayunemos por los unos y por los otros. Porque cuando el pueblo de Esther lo hizo, llegó la victoria. Santo eres, Señor Jesús. Amados, la protección divina no es solo individual. Es un sistema espiritual donde Dios protege tu vida, donde Dios protege al que habita en él, donde Dios cubre tu familia, cubre la familia del que teme, del que está confiado. Y Cristo respalda a su iglesia. Y donde hay unidad hay cobertura, donde hay obediencia hay respaldo, y donde hay presencia de Dios hay una protección real. La protección no es ausencia de guerra, es presencia de Dios en medio de la batalla. La unidad no es opcional, amados. La unidad es un territorio de bendición. Y la cobertura espiritual se activa cuando caminamos en orden divino. Orar primero, ayunar, humillarnos, clamar delante de la presencia de Dios, los unos por los otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.